109, inciso A, es su naturaleza, hablando de la naturaleza de la Gran Babilonia. ¿Está bien? Okay. Y solo quiero comentar que allí la descripción de la destrucción de Babilonia en este capítulo es muy poético. Y casi todo del capítulo viene de las descripciones de la destrucción de Babilonia y de Tiro en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Ezequiel y en el libro de Isaías. Entonces, el mensaje es igual como Dios destruyó a Babilonia antigua, igual como Dios destruyó a Tiro antiguo, Dios va a destruir el sistema social, económico, moral de este mundo en el futuro. Okay. Siguiente página, 110, su destrucción. La descripción de la destrucción de Babilonia. Su destrucción. Entonces, el capítulo cuenta cómo los reyes, cómo los comerciantes del mundo lloran porque se ha destruido. O sea, su vida estaba completamente envuelta en el progreso, en el éxito de Babilonia. Cuando pierden Babilonia, pierden todo. Habían vivido por esas cosas, por ese placer, por esa ventaja económica. Y aquí se describe su destrucción completa. Y el punto es claro para las iglesias. Si te dedicas a ser un mundano, un ciudadano de este mundo, si entregas tu vida a este mundo, si vives por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, serás destruido. Esas cosas se destruirán. Y es lo que dijo primero de Juan. ¿Okay? Que no améis al mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne, a la gloria de la vida. El mundo está ¿qué? Está pasando, o sea, será destruido. ¿Okay? Inciso D es el llamado al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y también menciono ahí varios pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia, salir del sistema de este mundo. Ok, página 111. Regocijo en el cielo. Okay. Capítulo 11, versículos 1 al 10 forman la conclusión de capítulos 17 y 18. Entonces, normalmente cuando pensamos en capítulo 19, pensamos en la segunda venida. Y sí tiene la segunda venida, pero no es un capítulo o una visión separada de la visión en 17 y 18. Aquí es la conclusión a la destrucción de Babilonia en 17 y 18. Entonces este pasaje trae capítulos 18 y 19 a su conclusión. La prostituta será juzgada e irá a la destrucción eterna. La novia se casará con el cordero y se reunirá con él para siempre en su reino eterno. Entonces ya estamos aquí en capítulos 17 y 18, la destrucción de la Gran Babilonia, la ramera, la ciudad. Y luego llegamos a esta parte, los últimos versículos de esta sección, que es los primeros versículos de 19. ¿Ok? ¿Alguien que lea, por favor, 19, 1 al 10? Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en él. Y dijeron por segunda vez: Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios,
que está sentado en el trono y decían, Amén. Amén. ¿Alguien la puede leer? Amén. Aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegremos, y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, muy bien. Entonces es una celebración de la destrucción de Babilonia por un lado y una celebración de la novia del Cordero. Inciso A, notan el contraste entre las dos mujeres y sus respectivos destinos. Okay. Versículos 1 al 5 habla de la ramera y versículos 6 al 10 habla de la novia. Entonces notan los paralelos. Dice: oí como una gran voz de una multitud en el cielo. Luego, oí como voz de una gran multitud que decía: aleluya, que decía: aleluya. Por otro lado, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios. Por otro lado, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Por qué? ¿Por qué reina? ¿Cómo sabemos que Él reina? Pues ha juzgado a la gran ramera. Por el otro lado, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Okay. El otro lado describe un poco más a la gran ramera, que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y ayer vimos eso, así funcionan, así trabajan las rameras, corrompen a las otras personas con sus pecados. Por el otro lado tenemos la novia pura, dice: su esposa se ha preparado y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿cómo respondemos a las dos? La destrucción de Babilonia y el Cordero, a la boda de la novia. Alaben ustedes a nuestro Dios, adora a Dios. Entonces la ramera, la prostituta y la novia tienen dos destinos muy distintos. Los que se alinean con la prostituta sufrirán su juicio. Los que se alinean con el Cordero participarán en su reino. Dios reina y es glorificado tanto en el juicio como en la salvación. El gran teólogo Jonathan Edwards enfatizó eso. Okay. Dios será glorificado en tu vida. Okay. O en este mundo con tu sumisión y lealtad a Él, o en el próximo mundo en tu juicio. Pero Dios sí será glorificado. Cada lengua confesará, cada rodilla se doblará. ¿A quién? A Jesucristo. Cada rodilla, ¿dónde? ¿Qué dice Filipenses 2? En el cielo, en la tierra, debajo, o sea, en todo el universo, cada persona adorará o confesará a Jesús para la gloria del Padre. Inciso B. En el juicio de la tierra, Dios trae su venganza y justicia. En el juicio de la tierra, Dios trae su venganza y justicia. Y esos versículos enfatizan eso. Clamaban a gran voz, eso es capítulo 6, versículo 10. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dios dice en Romanos 10, la venganza es mío, o sea, yo voy a vengar, y es lo que está haciendo. Inciso C, el reino de Dios se inaugura con una fiesta, las bodas del Cordero. El trasfondo histórico
de esta idea es Primera de Crónicas 12, 38 al 40, donde el reino de David es inaugurado con una banquete de celebración, un banquete de celebración. Entonces, en la Biblia, la cena o un banquete es un símbolo para el reino de Dios. Unos ejemplos aquí. El banquete mesiánico es común en la Biblia. Isaías 25, 6 al 8. ¿Alguien, por favor? El Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre, la resurrección. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de sus pueblos de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Okay. Entonces, la inauguración del reino es un banquete. Mateo 8, 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De quién habla ahí? Los gentiles, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, pero los hijos del reino serán echados fuera. Entonces el punto es que esa idea de una cena en una mesa siempre es una idea de cómo comienza el reino de Dios. Mateo 22, 2, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Lucas 22, 16, pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento ¿en qué? En el reino de Dios. Entonces la cena del Señor, ¿qué dijo Pablo? Cuando tomamos esa copa, ese pan, ese cuerpo, estamos proclamando ¿qué? ¿Okay? Su venida. O sea, ¿cómo lo dice? Estamos proclamando su muerte hasta que Él venga o algo así. Entonces estamos esperando el cumplimiento de esa cena cuando llega el reino de Dios. Y quiero enfatizar algo aquí, porque muchas veces, para los dispensacionalistas, a veces usan el argumento que tenemos dos venidas, o sea, el rapto y la segunda venida, porque hay ciertas cosas que tienen que ocurrir durante ese tiempo. Entonces, una cosa es el juicio de la iglesia, el gran juicio de Jesús. ¿Okay? Yo diría que eso pasa cuando Jesús viene, no en el rapto durante la tribulación, el cielo. Pero la otra es la boda. Dicen, las bodas del Cordero es solo para la iglesia. O sea, Israel no va a participar en eso porque hacen una distinción entre Israel y la iglesia. Entonces ellos dicen, después del rapto nosotros vamos al cielo y allí vamos a tener ¿qué? La boda, o sea, allí la iglesia reunida. Pero esa gran cena, ese banquete en la Biblia no es solamente para la iglesia, es para todos, como Jesús dijo, incluyendo a Abraham, Isaac. ¿Y cuándo es? O sea, pensando en capítulo 19, ¿okay? Ya se destruyó, ya no funcionó, ahí está. Ya se destruyó el enemigo de Dios y se están preparando para la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué dice esos versículos? Okay. La novia se ha preparado ¿para qué? Las bodas. Eso implica que todavía no ha pasado. O sea, ¿cuándo ocurrirá la boda? Okay. ¿Qué se espera para tener la boda? El novio. O sea, el novio tiene que venir. Entonces, el novio viene en su gloria para recibir a su novia para las bodas. Entonces, ¿cuándo es las bodas? ¿Cuándo es la boda? Cuando viene Jesucristo en el establecimiento del reino de Dios. El reino a través de Jesucristo. Mi punto es que muchas veces la boda se coloca en el cielo antes de la segunda venida. O sea, según este pasaje no lo es así. ¿Okay? ¿Preguntas ahí? Bien. ¿Entienden cómo esa cena, esa boda es un símbolo para cómo comienza el reino? Y no estoy diciendo que no va a haber una cena o un banquete literal. Mi punto es que la idea de comenzar un reino es comenzar una nueva era. ¿Cómo celebramos?
con una gran comida, un banquete, es la idea. Cuando nosotros, la novia del Cordero, nos reunimos con el Cordero, para siempre disfrutamos su presencia, pero nosotros celebramos las bodas como un nuevo comienzo con una comida, una cena. Entonces eso es algo también en la cultura del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Preguntas o comentarios? Inciso D. La pureza de la novia, ¿es suya o es de Dios? Mira lo que dice 17 y 8. Su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Y antes de la boda, la esposa, la novia, ¿qué hace? Se prepara. Se peine, pone su maquillaje, su ropa lina y bonita, fina. Entonces, ¿cómo se prepara? Bueno, versículo 8. A ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Entonces, ¿quién le ha dado ese lino fino? Pues Dios o el novio. Entonces, ella lo recibe de alguien, pero ¿qué es? Las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces mi pregunta ¿es de ella o es de otro, de su novio, de Dios? Es de Dios, pero dice que son las acciones justas de los santos. O sea, durante su vida supuestamente. Podemos ver que son los dos. O sea, la Biblia nos llama a las buenas obras. La Biblia nos llama a vencer. Y una forma de vencer es obedecer. O sea, mantenernos firmes hasta el fin significa que seguimos el Cordero en pureza y santidad, preparándonos para reunirnos con nuestro novio. Pero al final de cuentas, ¿de dónde viene esa justicia? Pues la gracia de Dios. La gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Un paralelo se encuentra en Filipenses 2, 12 y 13. Hablamos de ese tema varias veces en nuestra clase de las epístolas este semestre. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Mira lo que dice. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Pero Dios es el que obra en nosotros. Entonces no podemos ser 100% pasivos en la vida cristiana. Tenemos que ser 100% activos, buscando, trabajando para obedecer. O sea, la santificación sí es nuestra responsabilidad. Pero al final de cuentas, ¿quién es Él que trabaja en nosotros para producir el fruto? ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu. Pero yo tengo que, ¿qué? Andar en el Espíritu Santo. Entonces el punto es, yo lo pondría así, la salvación es 100% de Dios, punto. Pero la santificación es sin ¿cuál es la palabra? De las dos personas, o sea, Dios hace 100%, yo trabajo 100%. ¿Okay? No es que yo hago 50 y Dios hace 50. ¿Okay? Es que yo trabajo para obedecer, yo obro para alinear mi vida a su palabra y someterme a su palabra produciendo buenas obras. Pero Dios es Él que obra y trabaja en nosotros. Creo que es el punto de ese versículo. ¿Ok? Seguimos con la segunda venida, en capítulo 19, versículos 11 al 21. Todo el libro ha estado moviendo hacia este punto. ¿Okay? Varias veces hemos llegado al fin. ¿Okay? ¿Cuándo? ¿Qué son ejemplos de dónde hemos llegado al fin en nuestro bosquejo? Ya deben tener algunas ideas. Un ejemplo, ¿dónde llegamos al fin en el libro de Apocalipsis? Dije que es cíclico y que varias veces llegamos al fin. ¿Cómo? Okay. Bueno, el sexto sello que es el gran día del Señor,
¿Okay? El sexto sello y sí con el séptimo sello también. ¿Okay? En las trompetas, en capítulo 11, llegamos a, ¿qué? El fin, con la séptima trompeta. Los reinos de este mundo han venido de ser el reino de nuestro Dios y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Okay? ¿Dónde más? ¿Okay? Las copas nos llevan al fin. Ayer vimos capítulo 14, las dos cosechas. ¿Qué son las dos cosechas? O sea, el fin del mundo. Entonces, las cosechas en capítulo 14, las copas de la ira de Dios en capítulo 16. Mencioné también que la sexta trompeta y la sexta copa, los dos hablan de la gran batalla final, cómo los ejércitos del mundo se reúnen para pelear contra el Cordero. Luego, en capítulos 17 y 18, ¿qué tenemos? La destrucción final de Babilonia, que fue anunciada en las copas y las trompetas. O sea, hemos llegado varias veces al fin, que incluiría la segunda venida de Jesús. Pero cuando llegamos a capítulo 19, versículos 11 al 21, tenemos la descripción más completa y final, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Okay, entonces el libro nos ha dicho que tenemos que estar listos, preparados, porque Él viene en las nubes. Ahora llegamos a la narración de la venida del Mesías. Okay. Vamos a leer capítulo 19, versículos 11 al 21. ¿Alguien que lea los primeros versículos, 11 al 16, por favor? Luego otra persona lea por favor 17 al 21. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Okay. Entonces, como acabo de decir varias veces, el libro nos ha llevado al fin, al día del Señor, a la batalla final y aquí al juicio final, y aquí describe de una manera más completa la segunda venida. Okay. Como sabemos, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esa venida. El otro día leímos 1 de Tesalonicenses 4, que habla de la venida de Jesucristo. 1 de Corintios 15, dice versículos 51 y 52. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Okay. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Entonces quizá la trompeta final es la séptima trompeta de Apocalipsis. ¿Okay? Mateo 24 describe cómo Él, después de la tribulación de esos días, viene como relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Dice, así será el Hijo del Hombre. Segundo de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón. Hechos 1:11, igual como Él ha salido de este mundo, va a regresar a este mundo. Y obviamente Apocalipsis 1:7, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Okay. Apocalipsis 4:14. Miré y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces Él viene para hacer esa gran cosecha. Okay. Entonces, Apocalipsis 19 complementa esos pasajes. Okay, vamos a hacer una breve exposición de esos versículos. Inciso A, cuando el Cordero viene, todos verán su gloria. Okay, cuando el Cordero viene, todos verán su gloria. Número 1, su actividad como el guerrero divino. Su actividad como el guerrero divino, perdón. El cordero es el guerrero divino. Okay. En el mundo romano, el caballo blanco se usó por los emperadores y generales conquistadores. El caballo blanco indica que viene para hacer guerra, para conquistar y juzgar. Entonces, en su primera venida, Jesús vino montado sobre ¿qué? Okay. O un asno, o sea, un burro. Okay. Pero en su segunda venida viene para conquistar, viene sobre un caballo blanco. Okay. Versículo 11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Okay. La imagen del guerrero divino viene del Antiguo Testamento. Aquí tengo 2 referencias, pero se me olvidó poner los libros. Entonces el primero es Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor y el valiente guerrero. El otro es Éxodo 15:3, el cántico de Moisés. Allí dice, el Señor es fuerte guerrero, Éxodo 15:3. El Señor es su nombre. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Okay, entonces Él viene como un guerrero peleando. Y vemos a Dios como un guerrero en el libro de Josué, por ejemplo. Él pelea por su pueblo. En el libro de los jueces es Dios que está peleando por su pueblo. En el segundo Éxodo, igual como el primer Éxodo, entonces Dios pelea por su pueblo y derrota a sus enemigos. Número 2, su apariencia y sus nombres revelan su gloria. Notan las descripciones y los nombres de Jesús aquí. Se llama Fiel y Verdadero. Siempre se ha esperado un gobernador así. Que todos los líderes, reyes y gobernadores humanos en la historia han sido imperfectos. Él viene para reinar en fidelidad y en la verdad. Inciso B, Él hace su guerra con justicia. Okay. Las guerras humanas, aún los mejores generales se equivocan. Muy pocos son guerreras 100% justas, como dije el otro día. Okay. Quizá
la guerra del Golfo tenía un pretexto bueno, pero sabemos que había una mezcla de motivaciones en eso. Entonces así es con las guerras humanas, pero Él hace su guerra con justicia. Sus ojos son una llama de fuego, ya vimos eso en capítulo 1, su omnisciencia. Okay. Eso me hace pensar en Hebreos 13. Dice, ninguna cosa creada escapa la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces ese guerrero viene para juzgar y sus ojos pueden penetrar, como dice Hebreos, hasta las profundidades de nuestros corazones, viendo nuestras motivaciones. Nada se esconde de Él. Por eso su guerra es justa. ¿Okay? Él viene para juzgar. Sobre su cabeza hay muchas coronas, comunica su autoridad absoluta. Él es, como leímos, Rey de reyes y Señor de señores. Reina sobre todo dominio, reino, país, lugar y nación. Es un reino extenso, un reino universal. Él tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funcionan los nombres? ¿Qué es el propósito de tener diferentes nombres, Jesús o Dios? Pues revelan cosas acerca de su naturaleza, su carácter. Entonces, El Shaddai, Dios es El Shaddai, eso revela algo sobre Él como el Dios Todopoderoso. ¿Okay? Yahvé revela algo sobre Él y su existencia. Pero en este caso tiene un nombre que nadie conoce. Entonces, ¿qué puede comunicar eso? Pues quizá hay cosas acerca de Él que nosotros no sabemos. O sea, hay misterios acerca de Él. Hay cosas sobre Él que nadie sabe. Él es infinito, Él es trascendente. Quizá eso es la idea de este nombre. Inciso F, está vestido de un manto, ¿qué? Empapado de sangre. Isaías habla de cómo Dios viene para conquistar y describe cómo su ropa está empapado de la sangre de sus enemigos. Entonces quizá eso es la idea, o quizá la idea es que es la sangre de quién. Quizá de Él mismo. O sea, ¿recuerdan la visión del cordero? Gira para ver al león, ve el cordero como inmolado. Supongo que estaba manchado de sangre o con heridas, con cicatrices. Entonces, quizá es su propia sangre. Inciso G. Su nombre es el verbo, o sea, la palabra de Dios. Es la palabra logos. Recuerdan que eso es un tema, un nombre favorito de Juan. Así empieza el Evangelio de Juan. Entonces, se usa aquí en este libro de Juan también. Jesús es la última forma de revelación, la revelación final de Dios. Él es la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Inciso H, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los siguen, ¿qué? En sus caballos blancos también. Entonces, ¿quiénes son? O sea, ¿qué es ese ejército que viene con el Mesías? ¿Qué piensan antes de leer lo que yo escribí ahí? ¿Quiénes son los que vienen con Él en las nubes? ¿Okay? Los ángeles y la iglesia, dices. Okay, yo también creo eso. O sea, los ángeles en este libro se describe así, en ropa blanca, pero también los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos? Pues los que han muerto, los que ya están en el cielo con Él. Cuando Él viene para establecer su reino, Él viene con sus ángeles y con los santos, y ahí se reúnen ¿con quién? Con los que todavía están aquí en la tierra. Los santos vienen para recibir ¿qué? Su cuerpo resucitado también. Entonces, es un gran ejército de todos los santos de todas las épocas. Algunos de los dispensacionalistas creen que en el rapto solo la iglesia
los cristianos se resucitan. ¿Okay? Creen que los santos del Antiguo Testamento no se resucitan en el rapto, se esperan hasta la segunda venida. ¿Okay? Nosotros creemos que todos están en la misma situación. Yo creo, no sé de ustedes, pero yo creo que todos estamos en la misma categoría. Somos parte del pueblo de Dios y experimentamos la misma resurrección, experimentamos la misma cena de bodas, experimentamos el mismo reino. ¿Ok? Entonces, los santos, pero también los ángeles. Número 3, notan los instrumentos de su victoria. Primero, una espada. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Así se describió Jesús en capítulo 1, con una espada que sale de su boca. Entonces, este guerrero no necesita pelear, él vence con su palabra. Y he comentado varias veces, 2 de Pedro 3. Allí dice, con la palabra de Dios el mundo fue creado y con la misma palabra el mundo será destruido. Entonces Él viene y declara victoria y destruye a sus enemigos con su palabra. 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Con su boca y con su esplendor, Él destruye a sus enemigos. Okay, entonces, primer instrumento es una espada. Segundo instrumento es ¿qué? Una barra de hierro. Las regirá con barra de hierro. Otra vez una alusión al segundo salmo. Entonces el segundo salmo tiene un lugar importante en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Okay. Yo les dije el otro día que el segundo salmo es uno de los pasajes más importantes en la Biblia para tener una cosmovisión bíblica. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, las naciones están rebelando contra Dios y Dios responde con la entronización de su rey. Bueno, como Apocalipsis, realmente Apocalipsis forma la gran conclusión de la Biblia. ¿Okay? No tiene simplemente un mensaje propio, que Dios inspiró Apocalipsis para ser el libro climático de la Biblia. No es error que fue el último libro. Realmente trae la narrativa de la historia bíblica, la historia de la redención a su gran clímax final. Entonces, por eso Salmo 2 es importante en Apocalipsis. Okay. Y inciso C, el lagar del vino. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y aquí esa metáfora viene del Antiguo Testamento, como Isaías 63, donde el juicio de Dios se describe como el pisar de las uvas en el lagar del vino. Entonces Dios va a pisar las uvas, es una forma de decir que Él va a aplastar a sus enemigos. ¿Recuerdan en capítulo 1 que cómo eran los pies del Mesías? Como bronce bruñido, como el bronce que brilla después de ser, ¿cómo es que es la palabra? Refinado. Entonces sus pies son fuertes para que pueda pisar a sus enemigos. Entonces Jesús aplastará a sus enemigos debajo de sus pies como uno aplasta las uvas en el lagar. Entonces el vino y su copa a veces se usa como una metáfora para la ira de Dios. Entonces, el vino de su copa se usa para la ira de Dios. Entonces, cuando Él pisa las uvas, ahí sale el vino, que es una metáfora para la ira de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto sobre algo que he dicho, he comentado? Están diciendo, no, solo que termines la clase. Adelante, hermano. Okay. Inciso B. Cuando el Cordero viene, conquistará a sus enemigos. Cuando el Cordero viene, conquistará a sus enemigos.
Igual como la venida del Mesías será para nosotros una cena de celebración de las bodas, hay otra cena. Entonces repite la metáfora de una cena, pero la segunda cena no es la cena del Cordero, es la cena de ¿qué? Se llama la cena de Dios. Es una cena alternativa. Y allí el ángel llama a las aves del cielo, ¿para qué? Para comer la carne de los ejércitos humanos que quedan ahí muertos. Entonces es una manera gráfica de hablar de cómo Jesús va a vencer a todos sus enemigos. Entonces después de una batalla, así se quedan sobre la tierra todos los cuerpos. ¿Y qué hacen las aves? Las aves del cielo vienen y comen su carne. Creo que la visión aquí viene de Ezequiel 39. Ezequiel 39 tiene esa misma imagen. Después de conquistar a Gog, el rey de Magog, Dios dice a Ezequiel que Ezequiel llame a las aves para participar en el banquete de la carne y de la sangre de los ejércitos conquistados. ¿Okay? Entonces es una alusión a una batalla en el Antiguo Testamento. Nos recuerda que todo que Dios dijo de los profetas acerca de la destrucción completa de sus enemigos será cumplido por Jesús. Entonces es una conquista universal. Alguien que lea versículos 19 al 21, por favor. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Okay. Muy bien, entonces las dos bestias que persiguieron al pueblo de Dios son arrojadas en el lago de fuego. Los que pelean también contra el Cordero, los reyes y ejércitos de la tierra mueren. Entonces la bestia se subió. ¿Para qué? Para vencer, para pelear contra los santos. Y dice que viene Jesucristo el Cordero y Él destruye completamente a las dos bestias y los tiran en el lago de fuego. Conclusión, así se terminará la guerra histórica entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. No se describe una batalla, no describe a los soldados peleando. ¿Por qué? Porque la palabra del Cordero ha destruido todos. Entonces describe ¿qué? Los resultados de lo que parece que era una batalla, pero realmente fueron destruidos por su palabra. No se describe una batalla porque cuando se reúnen los enemigos de Dios contra el Cordero y su pueblo son conquistados con su palabra, la palabra de su boca. Preguntas para reflexionar. Si la conquista del enemigo es tan fácil, ¿por qué no lo hace antes el Cordero? ¿Por qué se espera tanto tiempo para cumplir eso? O sea, las almas debajo del altar, los mártires habían preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir? ¿Vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Entonces, ¿por qué se tarda tanto? Okay. En este pasaje menciona que hay una cantidad de mártires que tiene que cumplir, okay, que se tiene que cumplir. Hemos visto otras razones también. ¿Qué es otra razón? ¿Recuerdan 2 de Pedro 3? ¿Por qué se ha tardado tanto la venida? Okay. Entonces Dios es un Dios misericordioso y clemente, por eso no ha venido. Okay. También recuerdan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios dijo a Abraham que
sus hijos iban a estar en esclavitud en Egipto por 400 años y le dio una razón. Dijo, no se han cumplido los pecados de los cananeos. Entonces, de un sentido, parte del juicio de Dios es dejar que aumente y crezca los pecadores de los hombres. ¿Para qué? Para demostrar que Él es justo en su juicio. O sea, entonces, por un lado, yo creo que Dios está dejando que se maximice, que crezca el pecado, la pecaminosidad de los seres humanos para demostrar su juicio o su justicia en su juicio. Entonces, varias razones, pero en el momento que Él ha preparado, Dios ha preparado, viene el Mesías. Inciso B, ¿cómo debe afectar nuestra vida diaria la descripción del Cordero y de su victoria en Apocalipsis 19? Si tuvieras que predicar este pasaje, ¿cómo lo aplicarías? Okay. Esperanza, por un lado, o sea, un día se van a arreglar todas las cosas. ¿Qué más? Perseverancia, okay. O sea, hay que esperar. El que está sentado sobre el trono vendrá sobre caballo para destruir sus enemigos, para rescatarnos. Okay. Su autoridad, dice Will, okay. Entonces sí, la visión de Él con ojos de fuego, con esa espada, me recuerda de mi deber de someter mi vida a Él. También me motiva a la santidad. O sea, si la visión del Cordero sentado sobre el trono no te motiva a la santidad, quizá la visión de ese Cordero viniendo sobre caballo para destruir a sus enemigos con espada, con esos ojos de fuego que penetran hasta tu corazón. Okay. Entonces debe motivarnos a vivir vidas santas preparadas para su venida. O sea, la venida de un rey que conquista es para algunos un motivo de gozo y para otros motivo de temor. Entonces debe ser para nosotros los dos. O sea, debe causar temor, pero debe causar gozo para nosotros, sabiendo que Él viene para rescatarnos. Que mencionó Will la autoridad. ¿Qué implicaciones tiene su autoridad absoluta sobre mi vida diaria? Okay, voy a dejar esta pregunta abierta. Él tiene autoridad. ¿Cómo se debe expresar esa autoridad en mi vida diaria?